Buenos días para todos. A nombre del grupo de mercadeo, el grupo comercial, el grupo técnico de la industria del gobierno local, les damos la bienvenida. Cada vez que comenzamos nosotros a trabajar en este gran evento, cada vez que nos reunimos y comenzamos a pensar qué temas debemos tocar, comenzamos a visualizar qué hemos trabajado durante todo el año, qué temas son importantes para las alcaldías, gobernaciones y entidades territoriales. Pero este año ha sido un año especial. Este año ha sido un año por el cual Colombia pasa por un gran momento. Pasa por un momento donde como colombianos estamos viendo o visualizando un cambio importante. Ese cambio importante es la paz. Y esto nos pone un marco de referencia. Este marco nos sirve para enfocarnos en los nuevos retos que tienen que afrontar no solo las entidades locales, sino nacionales. Colombia tiene que afrontar nuevos retos. Y esta charla no es política, nunca ha sido política, esta charla es muy técnica. Y no vamos a discutir temas del plebiscito, ni el sí, ni el no, ni por qué deberían votar. Aunque yo creo que deberían votar, no mentiras, eso no lo vamos a hablar. Pero sí vamos a hablar de los nuevos retos. Y estos retos están enmarcados en varias cosas. Creo que cuando comenzamos a hablar de paz, Colombia se dio cuenta, comenzó a hablar de restitución de tierras. Vamos a restituir las tierras. Vamos a devolver las tierras a los que le pertenecen. Pero ¿cuántas tierras tenemos? ¿Cuáles son las tierras que tiene Colombia? ¿Cuáles son los dueños? ¿A quién le pertenecen? ¿Cuáles son las tierras que tiene el gobierno nacional? ¿Cuáles son los lotes baldíos? ¿Cuáles son los propietarios y a qué se dedican esas tierras? ¿En qué las utilizamos? Y nos dimos cuenta, el gobierno nacional se dio cuenta, que teníamos algunas falencias. Espero más adelante, no me equivoque, más adelante corregir todo esto. Pero nos dimos cuenta que teníamos unas falencias y fue cuando comenzamos a pensar en un catastro. En comenzar a tener un catastro más organizado, mucho más moderno y con otras variables que le dieran más argumentos a esos catastros. Y pasar de un catastro posiblemente netamente fiscal, donde solo utilizábamos para cobrar impuestos. Cuando nosotros nos hablaban de un catastro decíamos impuestos, o lo primero que se nos viene a la mente, catastro, impuesto. Y pensar en un catastro multipropósito, que tenga otras variables y que tengan otras finalidades. Por ejemplo, una planeación o una base para la toma de decisiones. Y comenzamos a pensar en que ya no lo vamos a emplear, comenzar a delegar este catastro a algunas entidades o entes territoriales que puedan, quieran y tengan esa capacidad de actualizar ese catastro. Y comenzamos a hablar de delegación de catastro. Y una vez que tengamos esa información, como va a ser base para planeación, comenzamos a corregir también ciertas cosas, como los POT. Muchas veces los POT se ven como la herramienta de planeación de los municipios, pero seamos sinceros, muchas veces nos quedábamos cortos en el alcance de los planes de ordenamiento territorial y lo veíamos con un fin más urbano y no tanto rural. Y muchas veces se cumplía porque lo pedía el gobierno nacional, mandó porque fuera realmente una guía para planeación a nivel local. Entonces comenzamos a hablar de postmodernos y planes de ordenamiento departamentales. Entonces los planes de ordenamiento departamentales posiblemente sea la herramienta en la cual se van a romper ciertas barreras entre municipios y va a ser un plan que permita hacer una planeación a nivel regional, por lo menos departamental. ¿Ok? Entonces los municipios comienzan a darse cuenta y comienzan a trabajar en que necesitan una base para esa planeación. Si voy a hacer un plan, un postmoderno, si me van posiblemente a delegar el catastro, comienzan a necesitar buena información. Y ahí comenzamos a ver que los municipios comienzan a necesitar una cartografía base. Muchos municipios no tienen una buena cartografía base, no tienen una buena información geográfica. Entonces comienzan a levantar esta información, comienzan a tener una cartografía, comienzan a tener procesos de captura de información en terreno. Después de esto
teniendo esa información, quieren sacar más provecho, quieren analizar, quieren encontrar tendencias que les permitan tomar decisiones e implementan un SIG municipal. Tengo un SIG municipal, ya tomo decisiones, tengo información, tengo flujos que me permiten mantener esa cartografía, que no sea una foto en el tiempo. Y comienzo ya a querer compartir o a que las otras entidades o el ciudadano pueda ir y visualizar esa cartografía, esa información, a darle herramientas al ciudadano, a darle herramientas a la parte privada, y comenzamos a hablar de visores y geoportales, un geoportal donde pueda ingresar fácilmente y descubrir la información que necesite como entidad o como ciudadano, y comienzan a crecer y decir, oiga, yo ya soy capaz de poner cierta información abierta, a disposición para que la descarguen y la pueden utilizar. Comienzan a hablar de Open Data, no solo por cumplir las leyes que hay o las normas que el gobierno nacional dice que se tiene que cumplir, sino porque realmente nos damos cuenta de que exponer la información es necesario, que la información no es mía porque yo la construí, es de todos, es del que la necesite. Claro, no toda la información la vamos a exponer, la vamos a dejar libremente, pero sí hay mucha información que es necesaria y que se puede colocar en data. Y comenzamos a compartir información entre entidades, comenzamos con la empresa privada, con la pública privada y con otras empresas públicas u otras entidades. El municipio comienza a exponer servicios, a dar información al departamento, el departamento también lo alimenta con información, a comenzar a comunicarse con las CAN, ¿cierto? Y comenzar a compartir información y a colaborarse entre entidades. Y comienzo a crecer mucho más y a pensar en, yo ya puedo tener comunidades seguras. Safe Community es una idea que sale de eso, de poder tener mucha información, de tener herramientas que me permitan darle una seguridad a mi municipio o a mi departamento. Y comienzo a ir más allá y comienzo a ver que hay información por grandes volúmenes. Comienzo a tener herramientas que me permiten aprovechar esa información y atraerlas, esa información, hacia mi sistema de información geográfico. Y cuando comenzamos a crecer en nuestro sistema de información geográfica nos damos cuenta que yo puedo tener nodos que crean información bajo unas políticas y unos estándares. Y comenzamos a hablar de infraestructura de datos espaciales. Entonces yo ya puedo crear un IDE. Muchas ciudades en Colombia ya tienen una infraestructura de datos espaciales, donde por nodos comienzan a compartir información, y ese compartir no es entregar la información para que otro mantenga, sino yo soy el encargado de gestionar mis datos, yo soy el encargado de mantener actualizada la información, pero también soy el encargado de compartir esa información al resto de las entidades, del resto de la entidad, si es que soy una secretaría, o por las otras entidades. Entonces la infraestructura de datos espaciales comienza a ser importante. Y comenzamos a avanzar un poco más y a hablar de comunidades cívicas, de Smart Cities. Yo quiero ser una comunidad, una ciudad inteligente, quiero tener procesos, quiero tener una ciudad que realmente sea inteligente. Y de ahí para allá hay muchos más términos que uno podría comenzar a mencionar. Por ejemplo, ciudades resilientes, ciudades que a pesar de los cambios se sostienen y son capaces de surgir y seguir avanzando. Entonces nos damos cuenta que realmente ArcGIS puede, como plataforma así, estar en cualquiera de esos procesos: catastro, planeación, a crear la cartografía base, la implementación de geoportales, de Open Data, de compartir información, de colaborarnos, de crear aplicaciones rápidas, ligeramente. Entonces realmente, si estamos hablando de que la paz ha dado, o el proceso de paz que se está llevando, ha dado muchas pautas para que como ciudadano, como colombiano, como país, comencemos a cambiar la forma de pensar. También ArcGIS nos da las herramientas para que el país avance en tener una mejor cartografía, una mejor información y a tomar decisiones. Realmente entonces ArcGIS se convierte en una herramienta para la paz. Quiero con esa introducción invitar a Javier. Javier es el director, a ver si lo digo bien, Javier Pérez es el director de la Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible
del Departamento Nacional de Planeación. Javier nos va a hablar de lo que es catástrofe de propósito, plan de ordenamiento territorial moderno, y la charla de Javier se llama Políticas de ordenamiento territorial para un desarrollo sostenible y la importancia de información georreferenciada. Entonces, por favor, con un aplauso recibamos a Javier. ¿Sí? Ah, ya. Bueno, muy buenos días a todos. Eduardo Mantrañez, muchas gracias por la invitación. Con ESRI Colombia y el Departamento Nacional de Planeación hemos venido trabajando ya hace un tiempo en integrar nuevamente, como decía Eduardo, el tema de las políticas nacionales con los sistemas de información y ver de qué forma pues, todos los expertos en el manejo de estos sistemas y la gente interesada en información georreferenciada cada vez puede aportar más a los diferentes programas del orden nacional. En el día de hoy les vengo a hablarles en particular del lineamiento de la política nacional en términos de ordenamiento y cómo se relaciona eso con la información georreferenciada, sobre todo la que se va a producir de acuerdo a aquellas iniciativas muy alineadas a los temas que competen en los acuerdos de La Habana. En particular, pues voy a hablar un poco de dos temas. Primero pues mostrarles un poco desde la perspectiva nacional cómo se relaciona el tema del ordenamiento con el proceso de gestión y planeación a nivel local. Luego, mostrarles un poco la importancia de los instrumentos y cómo hoy en día estamos en un país en donde realmente la desactualización de estos instrumentos ha sido una de las barreras claves para el desarrollo local. Parte de esa desactualización tiene que ver con la falta de información actualizada. Después presentarles precisamente un par de programas, iniciativas alineadas a superar estas barreras y finalmente en la conclusión ver de qué forma estas herramientas se alinean con temas tan importantes como la Ley de Transparencia de la Información de 2014, los sistemas de información, la información compartida, la economía colaborativa y de qué manera pues, una comunidad interesada en sistemas de referenciación puede aportar a este tema. Entonces, las herramientas de ordenamiento territorial son un insumo fundamental para el desarrollo territorial. En particular, ¿en qué sentido? Existe un paralelo entre lo que conocemos o llamamos como la gestión del desarrollo, la planificación territorial, con los diferentes instrumentos de la planeación. ¿Por qué? Porque permiten conocer el territorio, son las herramientas para la gestión y la planificación de mediano y largo plazo, permiten incorporar temas como la expansión demográfica, la gestión de riesgo, etc. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Cuando hablamos del proceso de planeación local, hablamos normalmente de tres componentes. Hablamos del proceso de la planeación, ¿qué es esto? Pues, los planes de desarrollo territorial, los planes de desarrollo nacional, que cómo se efectúa, cómo se materializa a través de la presupuestación, es decir, un plan plurianual de inversiones. Y esto eventualmente pues, es lo que se ejecuta. Ustedes muy bien saben que lo que no existe en un plan de desarrollo a nivel territorial no se puede hacer. Y la forma en que medimos desde el nivel local y desde el nivel nacional la ejecución de eso es a través de los proyectos. ¿Qué proyectos se realizan y eso? Pues,
finalmente se hace el proceso de evaluación y monitoreo. Pero todo esto está dentro de un marco de herramientas e instrumentos de mucho más largo plazo. Y acá es cuando vemos temas como el catastro, como los diferentes esquemas de ordenamiento. En particular, en dónde y cómo funcionan de manera paralela estos esquemas de ordenamiento con la gestión de la planeación. Pues el plan de ordenamiento territorial o los planes básicos de ordenamiento, los diferentes esquemas de ordenamiento territorial, pues están atados al nivel local municipal. Los planes de ordenamiento metropolitano, aunque están constituidos formalmente dentro del ley de ordenamiento, todavía no existen. Los planes de ordenamiento departamental, nuevamente constituidos, pero todavía no tenemos la primera generación de estos planes. Deberían hacer alusión al plan de desarrollo departamental. Tenemos el modelo de ordenamiento regional, nuevamente todavía no tenemos un primer experimento en esta área, y finalmente todo esto se cobija bajo el marco del Plan General de Ordenamiento Territorial, o la famosa PEGOT. Si ustedes ven el paralelo de los planes de desarrollo y los diferentes esquemas de ordenamiento, pues como están ilustrados acá, pues siguen una línea, pues un orden lógico de tiempo natural. Sin embargo, esto no sucede hoy en día. Ustedes le preguntan a cualquier mandatario local y qué piensa de los esquemas de ordenamiento o de la información de la catastral, pues normalmente es una camisa de fuerza para la ejecución del plan de desarrollo. ¿Por qué? Porque pues no lo pueden modificar, porque entonces, ¿qué hemos visto y que las evaluaciones que han mostrado? Que normalmente las inversiones, es decir, los proyectos que materializan las metas en los planes de desarrollo, realmente están totalmente desarticuladas con los esquemas de ordenamiento. Si uno piensa, el territorio debería tener un sistema de ordenamiento donde el ordenamiento debería jalonar las inversiones, es decir, inversiones más efectivas deberían estar materializadas en el territorio. Eso hoy en día no sucede. ¿Por qué creemos que no sucede? Creemos que no sucede precisamente por la desarticulación y sobre todo la desactualización de dichos instrumentos. Sí. Entonces, les cuento un poco de la desactualización de dichos instrumentos. En el país hoy en día cerca del 80% del territorio tiene esquemas de ordenamiento, planes de ordenamiento desactualizados, divididos por sus diferentes categorías. Tenemos que la situación claramente, pues en la Colombia más pequeña, en los municipios más pequeños, es mucho más dramática. Es decir, tenemos cerca de 718 esquemas de ordenamiento de los municipios más pequeños no vigentes. El mapa, como ustedes lo ven, es bastante alarmante. De hecho, ¿qué quiere decir esto? Que desde la primera generación de los esquemas de ordenamiento, a principios de los años 2000, desde ahí no hemos hecho un esfuerzo grande por la actualización de los esquemas de ordenamiento. ¿Por qué? Son costosos, no tienen crédito político y, nuevamente, como lo decía anteriormente, suelen ser una camisa de fuerza para la ejecución de los planes de desarrollo de los mandatarios locales. Esto es mucho más alarmante cuando uno ve la historia desde la perspectiva catastral. El promedio de desactualización catastral en el país es cerca de 11 años. Es decir, tenemos municipios en el territorio nacional en donde hay catastros con niveles de desactualización de cerca de 15 años. El mapa catastral colombiano no se actualiza desde 1984. Esto, bajo cualquier estándar de calidad de la información a nivel internacional, es sumamente decepcionante. Y cuando lo vemos en términos de predios, tenemos cerca de 16 millones de predios a nivel nacional con un catastro desactualizado. Nuevamente, esta situación es mucho más crítica en lo que llamamos la tercera económica.
Ustedes se fijan en el Plan Nacional de Desarrollo y tenemos una Colombia robusta, es decir, que tiene estándares y niveles de calidad de vida similares a los de países desarrollados. Tenemos una Colombia en un entorno de desarrollo temprano, es decir, similar a niveles de países de ingresos medios, pero la mayoría del país hace parte de ese entorno bastante deficiente, donde las condiciones de calidad de vida y de generación de ingresos son bastante deficientes. La situación de desactualización de los esquemas de ordenamiento, los instrumentos de ordenamiento es mucho más crítica en esta Colombia. Me adelanto, pero pues les mostraré una diapositiva más adelante en donde si uno hace la correlación de esta tercera Colombia con la desactualización de los instrumentos y la incidencia del conflicto armado, pues el mapa se sobrepone casi al 100%. Entonces no es ajeno lo que se está negociando en La Habana en términos de alinear nuevamente los instrumentos de ordenamiento con el ciclo de la gestión y la planeación a nivel local. ¿Qué implicaciones tiene esto? Si uno se pone a ver la desactualización de los diferentes esquemas de ordenamiento del catastro, es mucho más importante o significativa en las áreas rurales. Las áreas rurales las dejamos de lado en los sistemas de ordenamiento y han estado mucho más rezagadas en la actualización del catastro. Siguiente. Pero esto, nuevamente, ¿qué tipo de información nos hace ver que la situación es mucho más crítica en lo que llamamos la tercera Colombia? Pues que fíjense que incluso hay zonas del país en donde no existe información catastral. Hoy en día incluso hay predios en zonas que no tenemos ningún tipo de registro. Yo creo que ustedes están familiarizados que hoy en día todavía tenemos registros que hablan que el predio va de la tienda de Doña Margarita a el poste de la tercera esquina o algo así. Eso, pues, bajo cualquier tipo de estándar es para el manejo de la información, pues es bastante crítico. Tenemos mandatarios locales que su presupuestación o incluso las guías básicas de ordenamiento territorial las tienen impresas, ni siquiera están digitalizadas, mucho menos hay un acceso libre a esa información. Les cuento simplemente una anécdota. Estamos haciendo una evaluación de los esquemas de ordenamiento a nivel nacional y pues, simplemente por un análisis de texto, pues un raster de texto, y lo que hemos encontrado es que para una parte significativa del país hay esquemas de ordenamiento que son totalmente iguales. Es decir, tenemos, pues yo creo que esto no es ajeno a ustedes, pero ya lo estamos evidenciando y ya pues, los resultados los esperamos publicar próximamente. Tenemos esquemas de ordenamiento en la Orinoquía que son iguales a esquemas de ordenamiento en los montes de Marina. Es decir, territorios completamente diferentes, condiciones geográficas, topográficas totalmente diferentes, y tenemos esquemas de ordenamiento similares, en muchos casos idénticos. Esto, nuevamente, para la alineación de la gestión de la planeación con los esquemas de ordenamiento es sumamente preocupante. Siguiente. Esto en materia monetaria o realmente en el costo de oportunidad, ¿qué quiere decir? Ustedes ven las ciudades que tienen delegación catastral, Bogotá, Medellín, Cali, y se fijan y tienen un promedio de recaudo catastral per cápita superior al promedio nacional, pero realmente incluso en donde tenemos evidencia, donde hay parte de delegación catastral, ¿cuáles son los costos de la desactualización catastral? Son casi el 50% del recaudo. Es decir, hoy en día el 80% del país está recaudando 50% de lo que debería
recaudar por el tema catastral, por solamente un tema de desactualización catastral. Entonces yo creo que acá la oportunidad es enorme para que pues, los avances en la técnica, en los sistemas de información y nuevamente el barrido multipropósito de un catastro pues mejoren las condiciones de vida, sobre todo de los municipios de lo que llamamos esa tercera Colombia. Siguiente. Esto claramente a medida que pasa el tiempo es mucho más crítico. A medida que los municipios o los departamentos tienen catastros más y más desactualizados, hacen que el avalúo disminuya. ¿Qué quiere decir esto? Que la tierra no valorizada o la tierra desactualizada en términos catastrales cada vez vale menos. Y cuando la tierra cada vez vale menos, las oportunidades para la generación de ingresos y para la superación de los índices de pobreza son mucho más difíciles. Es decir, superar esas barreras de pobreza, el acceso al crédito, el acceso a diferentes elementos que constituyen la consolidación de una Colombia más próspera, se hace mucho más difícil. Por eso es que hay gran interés desde la perspectiva del gobierno nacional en canalizar una serie de recursos e instrumentos hacia la actualización de este tipo de información. Siguiente. ¿Qué pasa cuando vemos esto dentro de la perspectiva o los pronósticos del crecimiento demográfico? Sabemos que Colombia es netamente urbana, pero cada vez va a ser más urbana. La misión de ciudades muestra que en 2050 cerca del 86% de la población será urbana, y cuando la población es cada vez más urbana, y esto no solamente para Colombia, sino es una evidencia dentro del entorno internacional, el predial es un componente mucho más fuerte dentro de su participación del Producto Interno Bruto. Entonces, si no tenemos información actualizada a nivel del catastro, pues estamos perdiendo un componente muy importante de la generación de ingresos nuevamente en las autoridades locales. Siguiente. Nuevamente, pues, con una población cada vez más urbana, con una demanda de viviendas mucho más alta y con una disminución en el número de personas por hogar, vamos a tener que tener instrumentos mucho más adecuados que con los que contamos actualmente. Parte de la idea del catastro multipropósito es que se descentralice el tema de la recaudación, un poco la generación de información catastral, es decir, que pensar que personas jurídicas o personas naturales que puedan implementar una metodología claramente regulada por el nivel nacional pudieran ayudar en la actualización catastral de diferentes tipos de entidades territoriales en el orden nacional. Esa es la única forma, y es la única forma en que los países que han saltado a catastros multipropósitos de barrido masivo han podido generar una cobertura nacional en corto tiempo. Tal vez los casos más ilustrativos tienen que ver con Yugoslavia y Lituania en sus respectivos cambios de orden político. Si ustedes ven la antigua Yugoslavia y comparan el caso de Croacia, Croacia lo primero que hizo para luego del rompimiento de Yugoslavia fue invertir todo en su catastro multipropósito. Y ustedes comparan la situación hoy en día de Croacia con sus vecinos, pues con Bosnia, etcétera, pues ven que la situación es totalmente diferente. Lo mismo es la situación en Lituania. Ustedes comparan Lituania y Estonia y ven que la inversión en un catastro multipropósito, cuando salieron del régimen comunista, ha tenido un impacto totalmente diferente en los entornos de desarrollo de estos dos países. Entonces, eso es lo que muestran las evaluaciones de impacto sobre este tema. Siguiente. Nuevamente, pues desde la zona rural, el tema
de la desactualización es mucho más crítico. Pues esto tiene que ver con lo que hablábamos de la tercera Colombia. Es importante resaltar que el sesgo urbano, tanto para el nivel catastral como para el nivel de los esquemas de ordenamiento, ha hecho que la situación en las áreas rurales sea mucho más crítica. Es decir, que gran parte de la energía y los recursos hoy en día que vamos a tener que invertir en este tipo de iniciativas se van a tener que ir en mejorar o pensar de manera más eficiente cómo vamos a subsanar el rezago en las áreas rurales. Siguiente. Creo que esta es una historia conocida. Hoy en día los instrumentos de ordenamiento territorial están totalmente subutilizados. Son pocas las ciudades que usan esquemas de valorización y plusvalía, mucho menos otro tipo de instrumentos de la gestión del suelo, como son planes parciales de desarrollo o planes de renovación urbana. Y estos solamente son urbanos. Hoy en día en Colombia no existe un instrumento de gestión del suelo de orden rural. Y eso es nuevamente una ventana, una oportunidad para que dentro de la actualización de estos tipos de esquemas pensemos en instrumentos para la gestión del suelo que realmente permitan una generación de recursos importante para las entidades territoriales y que manifiesten en la práctica ese federalismo fiscal que tanto necesita el país pues, para la superación de las barreras de pobreza que tenemos hoy en día. Siguiente. Esto, ¿cómo se manifiesta? Nuevamente, que cerca de 80% del territorio recauda menos, por ejemplo, en predial, que lo establecido por la ley del impuesto predial. Cuando ustedes ven y miran la estructura de las tarifas mínimas de recaudo, solamente cerca de 200 municipios cubren el mínimo de recaudo. Solamente 5 municipios recaudan más de 10 por mil en la tasa de impuesto predial. Esto tiene que ver nuevamente con la desactualización del predial y tiene unos costos de oportunidad enormes nuevamente para la superación de la pobreza. Pues recordemos que el impuesto predial en muchos casos o para la mayoría del país es el ingreso tributario pues más importante. Siguiente. Entonces, pues veamos cuáles son las estrategias. Primero, pues los planes de ordenamiento territorial modernos. Esta es una iniciativa del gobierno nacional, liderada por Planeación Nacional, que precisamente acaba de iniciar su proceso licitatorio. Debe ser los operadores de este esquema serán adjudicados a final de año. Tiene un acompañamiento internacional a través del Banco Mundial, la Universidad de Nueva York a través de su Urbanization Project y el Centro de Pensamiento y Desarrollo Rural, RIMIS, de Chile. En últimas, ¿cuáles son los objetivos de este tipo de programas, de este tipo de iniciativas? Es lograr un listamiento detallado y eficiente en costos y tiempos, un acompañamiento técnico y científico, generar nuevas metodologías para la formulación, de tal forma que los esquemas de ordenamiento territorial, independientemente de su dimensión, tengan estándares internacionales, haya soporte técnico en sitio y haya cualificación para los participantes. Esto es un mensaje importante y desde las dos iniciativas. Parte del objetivo de este tipo de programas es dejar capacidad instalada en campo, es decir, las personas o los municipios que en las diferentes fases reciban asistencia técnica quedarán certificados en actualización de esquemas de ordenamiento pues, por entidades a nivel internacional. Esto era una de las barreras que se identificaron en los diagnósticos que se hicieron de los diferentes entornos de desarrollo en cuanto a la actualización de los esquemas de ordenamiento y hace parte, yo creo que es una ventana oportunidad para los expertos en SIC para meterse e involucrarse en este tipo de iniciativas. ¿Cómo se pueden involucrar?
los operadores, por requisito y por los manuales y la metodología que se ha prevista, tendrán que contratar expertos en sistemas de información geográfica pues de talla nacional y ojalá pues con estándares internacionales. Se piensa hacer una actualización en las diferentes fases del 80% del territorio desactualizado. La primera fase cubrirá cerca de 100 municipios y cubrirá 10 departamentos. Y como nuevamente la metodología y las guías prácticas requerirán expertos SIG en cada uno de estos componentes. Entonces, yo creo que es una oportunidad interesante pues, para el público en este espacio. Siguiente. Sin embargo, es importante y dentro de algo que se mencionaba al principio de la presentación, pese a que hay una priorización de municipios, hay una asistencia técnica dirigida especialmente a los municipios, también hay un tema de pues una asistencia técnica a nivel nacional. Acá aprovecho la oportunidad y es que todo este conocimiento, todos estos manuales de actualización catastral y de actualización de esquemas de ordenamiento, tanto la información que se va a producir en todo este proceso que va en un principio hasta 2018, la primera fase, será completamente descentralizado y abierto. Desde Planeación Nacional tenemos una iniciativa que es el portal territorial. En este portal territorial están todas las herramientas y está toda la información de nivel descentralizado para la gestión de este tipo de instrumentos. Y ahí quedará recogida toda la información de una persona que quiera capacitarse, incluso tener los lineamientos y las guías y manuales para actualizar un esquema de ordenamiento bajo estos estándares, podrá hacerlo. La única diferencia con el programa es que hay asistencia técnica cofinanciada pues de manera directa. ¿Esto con qué fin? Porque pues con la necesidad de actualizar 80% del territorio y con las limitaciones que tenemos de recursos. La primera fase cuesta cerca de $30 millones, pues tendremos que tomar acciones en el corto plazo para que los diferentes esquemas de ordenamiento pues puedan actualizarse de manera más oportuna. Les cuento acá simplemente qué ha empezado a pasar con este tipo de iniciativas. Diferentes instituciones, entidades, tanto del sector público y el sector privado, han empezado a interesarse en el programa y han dicho, pues una vez ustedes descentralicen esa información y creen los manuales y las guías, pues nos interesa es tener gente capacitada, que se podrá capacitar nuevamente a través de este portal, pues que actualice nuestras zonas de interés. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que, por ejemplo, una cementera tiene intereses en que los esquemas de ordenamiento en donde operan o donde tienen actividades económicas se actualicen de manera más expedita e incorporen, por así decirlo, pues los determinantes económicos o los de la estrategia económica de ese territorio en el largo plazo. Entonces ahí hay oportunidades que son interesantes para los expertos en este tipo de temas. Siguiente. Como les decía, hasta 2018 solamente el programa de POTS modernos invertirá cerca de $30 millones, 85.000 millones de pesos, y pues para la fase 2 se espera cubrir cerca de 170 municipios. Siguiente. Siguiente. Algo que es importante decir de este programa es que por primera vez será la primera generación de los esquemas de ordenamiento a nivel departamental. A nivel departamental se espera cubrir todo el territorio, es decir, los 32 departamentos. La primera fase la hará PNP con a 10 departamentos directamente. Hay departamentos que ya iniciaron este proceso, pero que tendrán asistencia técnica igual del programa, y entidades como FINDETER o el Fondo de Adaptación están también cofinanciando la generación de estos planes de ordenamiento departamental. Los planes de ordenamiento departamental creo que para este público son interesantes porque dentro del esquema operativo parte de la
de cómo se ha gestionado, pues, o cómo se ha pensado el ordenamiento departamental, es la organización o la gestión de una arquitectura de la información a nivel geográfico y de riesgo, de manejo de cuencas hidrográficas, que necesitará expertos en el manejo de información y de mucha información. Entonces, el esquema del programa va a requerir expertos en el manejo de información geográfica, nuevamente pues con altos estándares. Entonces, cada uno de los departamentos tendrá que tener un funcionario o una persona que acompañe a los secretarios de planeación en la gestión de información de orden geográfico. Esto es algo de orden obligatorio para los departamentos que quieran adoptar estos estándares de PODs modernos o normalmente pues, esquemas de ordenamiento de nivel departamental de primera generación. En el catastro multipropósito pues hay 4 dimensiones que se quieren mejorar, que se quieren profundizar dentro del proceso de actualización. Uno es el tema económico, el otro tiene que ver con la dimensión física, la jurídica y claramente la institucional. En el orden económico, siguiente, por favor, pues el principal problema es la brecha que existe entre el avalúo comercial y el catastral. Hoy en día es en promedio solamente el 40% del valor comercial. Nuevamente, pues imagínense el costo que está generando esto nuevamente para los territorios en donde la situación de desactualización es mucho más crítica que en otros. Y la metodología nuevamente para la actualización o la valorización del suelo rural y urbano es sumamente diferente. Nuevamente, esto tiene costos enormes para los territorios o las autoridades locales. Siguiente. En la dimensión física, lo que vemos, y la historia que contaba hace poco, es que los límites catastrales no están georreferenciados. Hay pues la desactualización, hay muchos predios que se manejan registros en Excel, si bien no hay unos que solo pues, hay registros contables que se manejan como manuales catastrales. Mejor dicho, hay una desunificación de la metodología que hace que sea muy difícil reconocer y equiparar el tema del registro y el catastro en muchas zonas del país. Y la limitación en la capacidad para el levantamiento catastral es bastante limitada. Hoy en día el levantamiento catastral se sigue haciendo a nivel de linderos, pero no hay barridos masivos, y parte de la propuesta del catastro multipropósito es que haya barridos no masivos que permitan pues nuevamente cerrar este tipo de brechas. Siguiente. Pues en la dimensión jurídica, solamente el 45% del catastro coincide con el registro en el país. Hoy en día, gran parte de los conflictos que vemos de las diferentes entidades territoriales tienen que ver con el tema pues, de las fronteras, o que los catastros no coinciden con los registros. Incluso hay actualmente, y va a empezar a operar, un consejo para la solución de conflictos de suelo, que son uno de los temas más complicados, sobre todo nuevamente en esa Colombia de entorno temprano de desarrollo. Acá es importante tener presente que la solución de equiparar nuevamente el registro con el catastro va a solucionar uno de los temas más importantes, y es la tenencia de la tierra. Con la tenencia de la tierra, pues claramente estamos hablando de que las personas tendrán acceso a crédito, a inversión, podrán generar así mayores ingresos y pues cumplir con estándares de bienestar, pues que es en últimas el propósito de este tipo de iniciativas. Siguiente. Finalmente, pues la dimensión institucional, y yo creo que este es un tema crítico y para nadie, y yo creo que para este público no es un secreto, que el monopolio que ejerce hoy el IGAC en este tema, que realmente lastimosamente es uno de los temas por los cuales la desactualización es
tan difícil o pues es tan crítica en muchos lugares del país. Tenemos municipios de categoría 6 que llevan 15 años esperando una actualización catastral y que con las uñas tienen los recursos para la actualización catastral, pero eso no es suficiente porque entran a una lista de espera en donde lastimosamente las cosas no se mueven. Entonces el IGAC, bajo esta nueva metodología, bajo este nuevo propósito, pues debería ser un ente regulatorio de control y vigilancia de esos estándares para el levantamiento catastral. Pero el levantamiento catastral lo debería poder hacer una universidad, lo debería poder hacer un equipo de ESRI especializado, lo debería poder hacer una consultora, y así funciona en muchos lugares del mundo. Y eso es precisamente pues, lo que se quiere y lo que se aprobó con la directriz de política en el COMPES 58-59 con el nuevo catastro multipropósito. Claramente esto será un proceso, la descentralización del catastro tiene, pues es un proceso largo, porque pues esto es una institucionalidad que lleva muchos años operando así, pero habrá diferentes formas de hacerlo. Se mencionaba la descentralización del catastro o la delegación de la competencia del catastro, y creo que es uno de esos hitos dentro del plan de desarrollo que va a ir hacia esa dimensión. Y no estamos hablando de delegarle la competencia del catastro pues, a cualquier municipio. Creo que hay municipios de municipios. La semana pasada, perdón, hace 2 semanas, se delegó el catastro a Barranquilla, y solamente con la delegación del catastro a Barranquilla, claramente con los requisitos institucionales necesarios, pues Barranquilla tendrá un recaudo adicional de 2.5 billones de pesos anuales. Esta delegación claramente no es gratis, hay un sistema de monitoreo para la delegación y se hace delegación por 10 años. Entonces, pues la delegación no es gratis, son inversiones grandes. La alcaldía tendrá que invertir cerca de 10.000 millones de pesos en sistemas de información, en profesionales especializados en catastro, y pues con eso pues esperamos que el recaudo aumente. Ya en la lista de espera pues hay ciudades como Manizales, Pereira, Armenia, que están en ese proceso. Entonces nuevamente son ventanas de oportunidad para que especialistas en estos temas puedan aprovechar pues, las mejores prácticas dentro de este sistema. Y claramente pues con el barrido multipropósito de cerca del 25% del territorio, que es el objetivo del programa, pues nuevamente tendrá que haber mejoras en los sistemas y en las metodologías de levantamiento catastral. Siguiente. Y ya para terminar, pues esto cómo se envuelve dentro del panorama del posconflicto, o cómo estos instrumentos de ordenamiento se pueden alinear dentro del panorama del posconflicto. Siguiente. Pues la respuesta es sencilla. ¿En qué sentido? Ustedes se fijan en el acuerdo 1 sobre formación y actualización del catastro multipropósito, pues el tema que tiene que ver con todo el componente rural, y habla de que en principio pues lo que necesitamos es alinear los diferentes instrumentos de ordenamiento, ya sea planes de ordenamiento territoriales o instrumentos catastrales, pues con los niveles de planeación o la gestión o el proceso de gestión y planeación de los diferentes territorios a nivel local. Eso es precisamente lo que busca en últimas parte del acuerdo número 1 de La Habana, y por eso es que tendrán mucha atención, tendrán recursos y claramente habrá instrumentos de verificación para que esto suceda. Entonces yo creo que es importante cerrar con esto. ¿Por qué? Siguiente. Porque, pues, como lo decía al principio, claramente los municipios con mayor incidencia del conflicto armado es donde la situación o esa dicotomía que existe entre los instrumentos de ordenamiento y los instrumentos de gestión para la planeación es mucho más grave. La desactualización de los instrumentos ha hecho pues, que la correlación es positiva con la presencia, con la incidencia del conflicto. Entonces la oportunidad yo creo que es enorme acá, porque gran parte, cuando hablamos de desactualización, tiene que ver con los sistemas de información, pero también tiene que ver con las metodologías que implementamos para un levantamiento catastral o para el diseño de
esquemas de ordenamiento, ya sea para los instrumentos de la gestión del suelo o para aquellos que nos van a decir en dónde o cómo levantar o manejar cuencas hidrográficas, por ejemplo, cómo introducir elementos para la gestión del riesgo. Entonces, concluyo diciendo pues, que bajo nuevamente la ley de transparencia de la información de 2014, pues todo este tipo, todas estas iniciativas y la información que se va a levantar, las metodologías, pues va a quedar completamente abierta. Ya estamos dando los primeros pasos en ese sentido, como lo mencionaba en el portal territorial, pero la oportunidad acá es para que especialistas o interesados o entusiastas como ustedes en sistemas de información geográfica pues se involucren en las iniciativas. De hecho, en los próximos años, en las diferentes fases de estos programas, pues va a haber la demanda por especialistas de talla nacional e internacional con los mejores estándares de calidad en metodologías y sistemas de información que atiendan al mejoramiento de los esquemas de ordenamiento y el levantamiento de la información catastral. Con eso cierro y bueno, muchas gracias. Le agradecemos al doctor Javier Pérez Burgos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Una pregunta? Pues, buenos días, mi nombre es Claudia Chiquillo. Yo tengo varias preguntas, pero no quiero monopolizar el momento de las preguntas porque imagino que las personas también tienen. Básicamente son tres, no sé si me las pueden responder rápidamente. La primera es que es preocupante saber que la base predial catastral está dentro del ciclo de la planeación en dos momentos. El primero, cuando se va a hacer, digamos, la revisión de los ordenamientos, porque es un insumo para hacer el ordenamiento, pero luego, después de que se hace la revisión del ordenamiento y se vuelven a determinar o cambian los límites urbanos y rurales del municipio, porque quien los cambia es el ordenamiento, no la prediación, tendrían que volverse a actualizar la prediación, de acuerdo a estos nuevos límites urbanos, porque pues digamos que el cobro de un predio urbano y rural pues es diferente. En ese orden de ideas, pues no sé si el DNP haya previsto las estrategias para poder, porque estos procesos son muy costosos para los municipios. Entonces el municipio dice, actualizo mi predial para hacer el ordenamiento o hago el ordenamiento y después actualizo el predial. ¿Qué hago? Esa es la primera pregunta. La segunda, si ustedes han pensado en estructurar un sistema en donde los municipios puedan empezar a subir esas capas de usos de suelos de los nuevos POTs que se hagan, digamos como un CIGOT, pero bueno, no sé, de usos de suelo, y si han pensado en generar una estructura para la cartografía de ordenamiento, es decir, qué campos deben tener y eso, porque eso es algo que yo pienso que se podría generalizar fácilmente. La tercera es si ustedes han pensado en que el IGAC o han podido hacer con el IGAC algún convenio para que el IGAC entregue la información cartográfica base a los municipios para el tema de ordenamientos y sobre todo también la información predial. Yo conozco municipios que quieren hacer esas revisiones de ordenamiento, han actualizado recientemente el predial 2008, 2010, 2011, han perdido la información y el IGAC no se la vuelve a entregar, la tienen que comprar. Esa información no es una información económica, porque se vende de los valores, es por número, por cada predio le cobran un valor. Entonces no sé si ustedes han pensado en hacer como que el IGAC le entregue a los municipios. Voy a intentar responder brevemente las tres. La primera tiene que ver con la temporalidad de los diferentes esquemas. Entonces, de hecho, planes de ordenamiento territorial estamos hablando de 12 años y en el orden departamental estamos hablando de 16 años, ambos de largo plazo. Lo que se obtiene, lo que se planea con el tema catastral es poder hacer actualizaciones máximo a cada cinco años, que son los estándares internacionales. En ese orden de ideas, no debería, de hecho, la actualización catastral debería estar lo suficientemente actualizada cada vez que se vayan a actualizar los esquemas de ordenamiento. Claro, pero claramente parte de la política es que claramente con la descentralización y el quiebre del monopolio de la actualización catastral, pues los costos y los tiempos disminuyan sustancialmente.
La segunda pregunta era la de el sistema informático. Eso está incluido en tu programa, son los estándares que por ejemplo exige el Banco Mundial para este tipo de programas. Entonces, como lo decía, todo el sistema y toda la cartografía quedará subida y será de público conocimiento. El sistema de información es un proceso en el que estamos trabajando en conjunto con el DANE, pero es un proceso un poquito más lento. El tercero es una de las discusiones que tenemos actualmente con el IGAC. El IGAC tiene una posición en donde ellos licencian la información y hay varias agencias del gobierno que no estamos de acuerdo con esa posición porque el licenciamiento tiene que ver con derechos de autor. Nadie tiene derechos de autor sobre una cartografía, sobre todo sobre una cartografía pública. Entonces, parte de la reforma institucional de la que yo he hablado ahorita y que está dentro de del COMPES 3859 es precisamente eso, que no debería haber licenciamiento de ese tipo de información. Debería haber una información de carácter de orden público mínima y ya información un poco más detallada sí debería tener algún tipo de costos, pero no debería haber nuevamente la figura de licenciamiento, porque el licenciamiento nuevamente tiene que ver con derechos de autor y no estamos de acuerdo precisamente que la ley de 2014 habla que la información pública no se puede licenciar. Pero digamos que sí hay una posibilidad de que eso... Pues eso es lo que va a cambiar con el cambio institucional, eso es lo que se va a permitir. Primero se hace una evaluación de esos esquemas de ordenamiento. Muchos de los municipios generaron esquemas de ordenamiento, planes de ordenamiento simplemente por cumplir ante la ley algo que les determinaba. Pero muchos de los que han llegado a la ley, yo creo que las personas que estamos aquí son pésimos, no son malos, son pésimos. Vale la pena gastarle tiempo a la actualización de un documento que nació mal construido, o mejor partimos de una línea base que se diga así es como debe ser, y alguien que siga, que haga un verdadero seguimiento, que se construyan esquemas que valgan la pena y que se reflejen en esa escala que usted presentaba inicialmente, donde van a formar parte, van a hacer el seguimiento de esos planes nacionales de desarrollo. No, es una excelente pregunta y estoy totalmente de acuerdo con la primera afirmación. La mayoría de municipios en el país cumplieron con el mandato de generar esquemas de ordenamiento sin realmente ver la necesidad o cuáles iban a ser como las ganancias de esto. Ahí diría dos cosas. Como lo mencionaba al principio, los esquemas de ordenamiento son necesarios para la alineación del proceso y gestión de la planeación. ¿Por qué? Porque es la única forma que tenemos de territorializar la inversión, y la inversión en últimas es lo que creemos que sobre todo desde Planeación Nacional que pues, va a lograr superar esas barreras de pobreza, sobre todo en las regiones más rezagadas del país. ¿Qué pasa? Constitucionalmente la nación no tiene competencia ni injerencia sobre las entidades territoriales para la gestión y el ordenamiento de su territorio. Entonces, pues, lo que nosotros podemos dar es ofrecer un programa de asistencia técnica a nivel nacional, pero nosotros no podemos obligar a los territorios, a los municipios o departamentos a que implementen esos esquemas de ordenamiento. Es decir, nosotros tenemos una línea general que es el Plan General de Ordenamiento Territorial, pero no podemos aterrizarlo. Es decir, este programa en últimas se nos determina. Dentro del proceso de alistamiento, formulación e implementación de los esquemas de ordenamiento, nosotros ayudamos y acompañamos a que se lleve la propuesta de ordenamiento territorial a los diferentes consejos o asambleas, pero los municipios y departamentos serán libres de adoptarlos o no. Es decir, a 2018, cuando veamos o empecemos a hacer la evaluación final del programa, veremos finalmente cuántos fueron adoptados o no. Entonces, sí, eso es importante tenerlo en cuenta. Hay un alineamiento general que está en la PJ, pero no hay ninguna potestad o autoridad del gobierno nacional para que
esto se pueda como materializar en los territorios, porque es la autonomía local. ¿Alguna última pregunta? Señor subdirector de Catastro de Cali. Buenos días. ¿Qué tal? Pregunta, dentro del esquema de catastro multipropósito, ¿ya están aprobados los estándares que se van a aplicar? No están en proceso porque en 2 semanas estamos en los pilotos y adjudicaremos a los operadores de la primera fase el proceso de actualización catastral. La metodología aprobada para el barrido multipropósito del catastro será publicada hasta principios del próximo año, en enero, febrero del próximo año. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta, si la hay. Excelente. A Javier, nuevamente, muchísimas gracias por el tiempo, por visitarnos y un fuerte aplauso para él.